Ok, amados hermanos, vamos a continuar entonces en el estudio de la inminencia, los textos que hablan de la inminencia de nuestro Salvador. Y sería súper bueno que entendiéramos lo que es la inminencia. ¿Qué entendemos por inminencia? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta con respecto al significado de inminencia? ¿Qué significa inminencia? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la definición? ¿Alguno sabe lo que es la inminencia? Busquen ahí en el chat, en el GPT, inminencia. Bueno, la inminencia está relacionada siempre con algo que está a punto de suceder, a punto de ser, ya está ahí, a la mano. El- no es tanto que podría pasar en cualquier momento, no es tanto eso, es más que eso, o sea, está a punto de suceder. Porque si ustedes recuerdan, y si le han enseñado lo mismo que me enseñaron a mí, cuando aprendíamos acerca de la inminencia, ya sea en los estudios, en las clases que recibíamos de nuestros hermanos maestros de Biblia, nos enseñaban que inminencia implicaba el hecho de que podría suceder en cualquier momento. O sea, ningún problema el hecho de que pase harto tiempo, pero en cualquier momento puede pasar. No es eso lo que significa inminencia. Inminencia implica necesariamente que está a punto de suceder. No es lo mismo que yo diga voy a ir a tu casa a que diga estoy a punto de ir a tu casa. Entonces hay frases allí donde es súper bueno que uno medite en lo que es la gramática propiamente tal. Por eso que es súper bueno entender que la inminencia implica necesariamente que algo está cerca, cerca, cerca de suceder. ¿Mm? No es tanto que vaya a O suceder sea, en cualquier tiempo. ¿Mm? perdón, Sí, implica adelante. como inmediatez, algo que va a suceder en lo inmediato. Correcto. Esa es la idea. Ya. Está a punto de, está a la mano. No es algo que como me enseñaron a mí, no sé si a ustedes lo mismo, pero a mí me enseñaron que podría suceder en cualquier momento. Eso ahí entendía yo por lo menos por inminencia. Y ahora que nos hemos dedicado un poco más a meternos a las escrituras y a ir averiguando, entonces uno averigua lo que es la inminencia y empieza a ver textos con respecto a la inminencia en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Entonces ahí se empieza a dar cuenta que hay palabras, ¿ya?, que nos enseñan acerca de la inminencia y como hemos visto, que todo tiene que ir armonizando, no solo el texto en su contexto, la analogía de la fe, los destinatarios, todo tiene que armonizar. Entonces, cuando se habla de textos de inminencia, también hay que analizarlos con respecto a el evento, la situación que se está dando, o sea, el contexto donde se da, donde se menciona. Y hemos visto algunos textos ya, y hoy día vamos a ver otros, ¿ya? El último que vimos, estábamos en Mateo, aquí en Mateo 10, ¿ya? Porque para que después lo chequen en su Biblia ustedes si se animan. Aquí en Mateo 10, el Señor le está hablando a sus discípulos después de haberlos escogido, de haberlos llamado. Se dan los nombres, Mateo da los nombres de los 12 apóstoles aquí. Y después dice en el versículo 5 que los envía, esto lo vimos el martes pasado, los envía a predicar el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y estábamos viendo que esto de el reino de los cielos se ha acercado, no sé si se acuerdan ustedes que vimos
Ahí lo voy a poner ahí. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Ahí. Y la palabra está acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ahí. Entonces yo lo voy a poner acá para que ustedes vean en el griego. Y veíamos que esa palabrita es la misma palabra en gizo. Ahí la voy a agrandar para que la vayan viendo. Ahí. Se fijan que esto lo estuvimos viendo. Y esta palabra en gizo, acercar, acercarse, estar cerca, próximo, a punto, acercar, llegar cerca. ¿Se fijan? Entonces cuando el Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado, implica entonces eso, que lo que implica, lo que realmente el texto dice, estar cerca. Y este se ha acercado aquí, obviamente que está relacionado con en cuanto a tiempo. ¿Y por qué entendemos que está relacionado en cuanto a tiempo? Porque después, en el mismo texto, Mateo capítulo 10, el Señor, en las instrucciones que le está dando a sus discípulos, en el versículo 23, dice, cuando os persigan en esta ciudad, aquí le está advirtiendo que los van a perseguir, y ahí se está refiriendo a ellos. Por eso que digo yo que la cercanía en cuanto a tiempo es algo que les iba a acontecer a ellos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, ahí a los discípulos, ¿ya? No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y aquí estamos viendo, ya que el Señor está hablando de su venida. Él está ahí con ellos, pero aquí se está refiriendo a que el Hijo del Hombre va a venir. Y cuando el Señor asume el título de Hijo del Hombre, obviamente que apunta a lo que el profeta Daniel habla del Hijo del Hombre, que iba a venir en la gloria del Padre. Entonces, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo que ellos no van a acabar de recorrer toda la ciudad de Israel antes que Él venga de nuevo. Y esta es la segunda venida. Esta es su segunda venida. ¿Ya? Hasta ahora yo no he visto, aparte de esto, de que Él diga que venga, no he visto otra venida aparte de la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahora yo no he visto ninguna. Por eso que asumo y le sugiero que esta es la segunda venida. Y según el texto, entonces estaría sucediendo, o más bien dicho, sucedió en el tiempo de los discípulos. Y aquí el texto me parece a mí que es sumamente claro. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, uno podría decir, antes que venga el Hijo del Hombre, a lo mejor va a ir a otra ciudad y va a volver. ¿Ya? Y a esa venida se refiere. Sí, podría ser, pero me parece que con el resto de las escrituras, con la analogía de la fe, entonces nos damos cuenta que no es así, sino que realmente se refiere a su segunda venida. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahora. Aquí, el otro texto que tenemos, estaba otro texto que está ligado con esto mismo, de la venida del Hijo del Hombre. Está aquí en Mateo 16, ahí lo voy a mostrar de nuevo para que lo vean. ¿Ya? Mateo 16, al final, de nuevo, el Señor hablando a la audiencia y entre ellos sus discípulos, entonces les dice, porque aquí hay harta gente que lo escucha a él, y entre ellos están sus discípulos, obviamente, y en el versículo 27, que es lo que nos interesa con respecto a lo que significa que el Hijo del Hombre venga. Entonces, el versículo 27 de Mateo 16 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
y agrega y dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Se fijan? Entonces acá está relacionado con la segunda venida del Hijo del Hombre ya para consumar su reino, para instalar definitivamente su reino en la tierra. Y en esta venida de acá, lo hemos analizado, ustedes seguramente ya están duchos en esto, ya están expertos en lo que significa este pasaje, estos versículos. Esta es la segunda venida y fíjense que dice en la gloria de su Padre, y la idea acá da la impresión que fuera así como el Padre ha venido en el Antiguo Testamento, de la misma manera es que viene el Hijo, porque viene en la gloria de su Padre o en la forma de manifestarse que tiene el Padre, ¿ya? Entonces vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces viene en la gloria del Padre y viene con los ángeles. ¿Se fijan? ¿Por qué es bueno entender esto? Analizarlo, por lo menos tratar de entender en una observación más o menos dedicada, entender que aquí cuando se habla de ángeles, se habla de que viene a pagar a cada uno conforme a sus obras, o sea, implica juicio, implica retribución o galardón, ¿ya? Y además implica que viene la instauración del reino, viene la consumación del reino. Entonces, la segunda venida, y en eso estamos totalmente de acuerdo con nuestro hermano Sugel Michelén, que la segunda venida siempre trae consigo, o sea, trajo consigo, para nosotros ya trajo, para nuestro hermano Sugel traerá, porque él entiende que es futuro, así como muchos de nuestros hermanos que piensan que la segunda venida es futura, muchos de la congregación, de la iglesia piensan eso, nosotros pensamos que no, que ya pasó, yo pienso que ya pasó. ¿Por qué? Porque dice claramente en el versículo 28, dice, de cierto os digo, o sea, en verdad os digo, esa es la idea acá, en verdad os digo, y siempre que el Señor dice en verdad os digo, va a estar hablando del mismo tema, no está cambiando el tema. En verdad os digo que hay algunos, y recordemos que aquí está hablándole a sus discípulos, hay algunos de los que están aquí, o sea, aquellos que le están escuchando, que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ya? Entonces, la venida del Hijo del Hombre, que yo entiendo que es la segunda venida, Sugel también, y muchos entienden que la venida del Hijo del Hombre es la segunda venida, en lo que diferimos, lo repito varias veces para que nos quede claro, para mí es ya pasado y para muchos de nuestros hermanos es futura todavía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es bueno saber estas cosas? Profundizar, aunque sea un poquito, porque cuando pasamos al capítulo 17, aquí, cuando pasamos acá, algunos nos dicen que lo que vimos al final del capítulo 16 se cumple acá, en Mateo 17. Dice que aquí tuvo el cumplimiento. ¿Y por qué? Porque dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Fijan, entonces, estos versículos que están acá, de Mateo 17, entonces, algunos entienden que es el cumplimiento de Mateo 16, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la gloria del Padre, donde paga cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando uno hace la comparación, si se dedicara a hacer una comparación, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que aparecen en el capítulo 17 no cumplen la condición o los eventos que menciona el Señor acá en capítulo 16. Por ejemplo, el hecho de que Él se haya transfigurado no implica que esa fue la segunda venida, porque no vino con los ángeles, tampoco vino a juzgar, ahí en Mateo 17, no vino a juzgar, y tampoco se instauró o se consumó el reino. Y eh, recién han pasado 6 días. Recordemos que aquí dice 6 días después. Entonces, fíjense, si el Señor dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, de aquí a 6 días, entonces cualquiera podría decir esa profecía, de aquí a 6 días, obvio. Eh, Más o menos, si son personas jóvenes, uno puede decir, ninguno va a gustar la muerte y de aquí a 6 días. Pero entiendo yo que no se trata que se cumple en Mateo 17, sino que el Señor Jesucristo está hablando de mucho tiempo después, pero en la generación de ellos. Algunos iban a estar vivos todavía y otros iban a haber muerto cuando Él iba a volver. Entonces, cuando hacemos la comparación, el Señor, si bien es cierto, se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol, y uno podría decir, claro, vieron la gloria del Señor, algo de la gloria del Señor, sus discípulos, sí, ahí podría ser, pero no vino con ángeles y tampoco dio el pago cada uno a cada uno conforme a sus obras. No hubo juicio allí en Mateo 17, como el Señor dice aquí en Mateo 16, 27, 28. Y además, todos los que están ahí, obviamente después de 6 días todavía siguen vivos. Y lo otro es que tampoco se habla de que en Mateo 17 el Señor haya venido en su reino. Entonces, no, no se cumple en Mateo capítulo 17. Esto que tenemos en pantalla acá, Mateo 16, 27, 28, no se cumple en Mateo 17, porque seguramente más de alguna vez, si es que les toca hablar este tema, les van a decir que se cumple Mateo 17. Entonces, bueno hacer esos alcances al respecto. Aquí entonces vemos de nuevo por qué hablamos de inminencia, porque el Señor está diciendo que hay algunos de los que viven y que son su audiencia y que son sus discípulos, y aparte que hay muchas otras personas que lo están escuchando, algunos iban a estar vivos, y entonces esto uno tiene que tenerlo en mente, no tiene que olvidarlo. Esto fue lo que el Señor le dijo a los suyos. Ya le dijo en Mateo 10, cuando dio las instrucciones, le había dicho que no iban a alcanzar a recorrer todas las ciudades de Israel y el Señor iba a venir, iba a retornar, antes de que ellos terminaran. Entonces, aquí tenemos otro versículo, perdón, tomar un poquito de agua. Aquí tenemos más versículos entonces que hablan de la inminencia y de que lo que el Señor había dicho que se iba a dar en su generación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario ahí, ustedes me avisan ya. Yo estoy ahí. Entonces vamos a ver otros, ¿ya? Vamos a ver más. A ver, aquí tengo otros más. A ver cuáles tengo antes.
En los paralelos de estos mismos versículos, el Evangelio de Marcos, también lo menciona acá, Marcos 9, también les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. De nuevo, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea que, según lo que yo entiendo en estos versículos, el Señor les está diciendo que el reino iba a venir, iba a consumar el Señor, iba a venir el Señor, iba a instaurar, consumar su reino, y algunos de los que están vivos lo iban a ver. ¿Ya? Entonces, Marcos 9 también nos enseña que eran, eran venidas inminentes, se iban a dar en la generación de ellos. En Lucas 9:27 también dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Fíjense, o sea, el reino de Dios iba a venir cuando ellos todavía estaban vivos. Algunos de ellos iban a estar vivos. O sea, en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se enseña exactamente lo mismo. A esto me refiero yo cuando se habla de la inminencia. Aquí entonces el Señor prometió venir en la generación de ellos, o sea, cuando algunos de ellos iban a estar vivos. Y lo repetió hartas veces, ya para que quede claro que realmente estoy diciendo que creo que el Señor Jesucristo les cumplió, que Él volvió cuando por lo menos algunos de sus oyentes estaban vivos. ¿Ya? Aquí en Mateo, otro texto, Mateo, el capítulo 21, aquí en Mateo capítulo 21, en la parábola esta de el padre de familia que planta una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola es conocida como los labradores malvados, ¿ya? Que apunta obviamente a los judíos que gobernaban en ese tiempo. El versículo 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, la cosecha, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Aquí el Señor está hablando en parábolas. Y entonces le pone el caso de este hombre que envía a su hijo, el dueño de la viña envía a su hijo, porque a los que había enviado antes los mataron. Entonces, prácticamente le está diciendo en parábolas que él sabe que ellos lo van a matar, que ellos son los que mataron a los que Dios había enviado muchas veces y los principales de la nación mataron a muchos profetas. Y entonces cuando vino el hijo, ellos dijeron, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron, dice el versículo 39. Y es lo mismo que nos enseña también eh, Hebreos capítulo 13, que el Señor lo mataron y lo pusieron fuera, lo sacaron, ¿ya? Pero lo mataron en Jerusalén. Y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Y recordemos que el Hijo del Hombre viene en la gloria del Padre, en su gloria, pero también en la gloria del Padre. Entonces, le dijeron, esta es la respuesta de los mismos que le escuchan y que son los fariseos, los principales, los gobernantes de ese tiempo. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí está la sentencia del Señor. Perdón. Él dice, por tanto, o sea, por todo lo dicho, y especialmente lo último acá, la respuesta de ellos y lo último que él dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahí, vosotros son los principales del pueblo, los fariseos, saduceos, los gobernantes, los sumos sacerdotes, todos aquellos que eran contrarios al Señor. Será quitado el reino y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el versículo 45 dice claramente, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Se fijan? Aquí el Señor en parábola le dio a entender que Él se dirigía a ellos y que ellos habían matado a los siervos que Dios enviaba y que lo iban a matar también a Él. Y el versículo 46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo, le tenía por profeta. Entonces, súper bueno, aquí otro texto que nos enseña el punto de la necesidad de la inminencia que uno ve en las escrituras acá. De nuevo el Señor acá diciendo que a ellos se está dirigiendo y que cuando Él venga, es lo mismo que ha dicho tantas otras veces aquí. Ahí dice, el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, aquí es cuando venga pues el Señor de la viña, es lo mismo que la venida del Hijo del Hombre. Aquí lo está diciendo con parábolas nomás, pero es lo mismo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y como hemos visto, ellos entendieron que el Señor se refería a ellos. Veamos otro más entonces de los pasajes acá. Habla del reino. Aquí, en Lucas, tenemos otros versículos. Hay muchos ya. Yo estoy mostrando algunos para que nos vaya quedando claro de que todo lo que el Señor dijo se iba a cumplir en su propia generación. Aquí estoy en Lucas, en la pantalla, Lucas 21, ¿ya? Y este es el discurso del Señor, conocido así como el discurso o el sermón desde el Monte de los Olivos. Aquí es cuando Él profetiza la destrucción del templo y de la ciudad. Entonces, el versículo 6 dice, en cuanto a estas cosas que veis, están hablando acerca del, del templo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y aquí es donde el Señor empieza a enseñarles cuándo iban a suceder estas cosas. ¿Ya? Como esto lo hemos examinado, ya lo hemos visto, voy a pasar rapidito, ¿ya? Mostrando algunas de las cosas importantes en el texto para que las tengan en cuenta, porque eso es lo que nos exige la exégesis básica, o sea, la manera de interpretar básica para todo texto. Entonces, aquí vemos lo que cuando el Señor dice, os echarán mano, se está refiriendo a la audiencia que está escuchándole a Él, o sea, a sus discípulos en este caso. Os echarán mano, os perseguirán, ese os es a ustedes, ¿ya?
a sus discípulos. O se entregarán a las sinagogas. Recordemos que en ese tiempo, ¿ya? El Señor y los discípulos recorrían la ciudad y generalmente era, a veces entraban también a las sinagogas, el Señor especialmente, ¿ya? Y el versículo 13, o será ocasión de dar testimonio, para dar testimonio, proponed en vuestros corazones. Todo esto son directrices que el Señor le está dando a los suyos, porque le está dando las señales que van a acontecer antes del retorno del Señor, antes del retorno del mismo Hijo del Hombre, ¿ya? Y aquí, en el versículo 16, fíjense, que va en línea con lo que vimos antes, en Mateo 16. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Se ve que va en línea, va armonizando con lo que el Señor ya les había anticipado acerca de la venida del Hijo del Hombre. Aquí le está diciendo que matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No los van a matar a todos, van a matar a algunos nomás, ¿ya? Obviamente que mataron a muchos, pero algunos que le escucharon iban a estar en vida, iban a estar vivos para su retorno. En el versículo 20, de nuevo para que vean el contexto histórico, es la ciudad de Jerusalén. Cuando viereis, aquí no es un futuro nuestro, es futuro para ellos. Cuando ellos iban a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, ellos iban a ver, cuando vieres, los discípulos iban a ver que Jerusalén estaba siendo rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y está en línea con lo que el Señor en la parábola había dicho, que le iba a ser quitado el reino a los principales del pueblo. A ellos les iba a ser quitado el reino y se le iba a dar a otra nación, a otro pueblo que diese los frutos apropiados. Y fíjense, entonces los que estén en Judea, de nuevo, nos ubica, ¿ya? Ubica la ciudad, entonces los que estén, y aquí cuando, como dice Vieres, entonces los que estén de ellos, de los que están escuchándolo, ellos, si están en Judea, tienen que huir a los montes. ¿Cuándo tienen que huir a los montes? Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Porque cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, va a destruir la ciudad, entonces tienen que salir de la ciudad. Huyan a los montes y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, o sea, en la ciudad. ¿Por qué? Porque estos son días de retribución. Y aquí cuando habla de días de retribución, nos lleva a lo que los profetas habían dicho, que Dios iba a retribuir a la nación por causa de haber quebrantado el pacto. Y esa retribución comienza ya con Moisés, especialmente en Deuteronomio, especialmente el capítulo del 27, 28, 29 y 30, 31, 32. Habla de la retribución que iba a recibir el pueblo. Y ojo, que el versículo 22 dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, cuando se cumple todo lo escrito, cuando Dios termina su plan, es cuando todo lo que está escrito ya se cumple. ¿Y qué significa que se cumple? Que se lleva a cabo. Si el Señor profetizó a través por boca de esos profetas que iba a castigar a la nación por haber quebrantado el pacto y que iba a venir un tiempo de aflicción, de tribulación para Jerusalén, eso tenía que cumplirse. ¿Y cuándo se iba a cumplir? Entonces, cuando algunos de los discípulos estuvieran vivos, ellos lo iban a ver, porque iba a ser en su propia generación. Y entonces, de nuevo aquí, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, y recordemos que todo lo escrito está relacionado con la nación de Israel. El antiguo pacto, todo apuntaba al término de Dios con la nación de Israel. El pacto mosaico iba a llegar a su fin y se iba a instaurar, se iba a inaugurar y consumar un nuevo pacto.
Y entonces el Señor sigue advirtiendo a los discípulos acerca de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en aquellos días, para nosotros eso ya hablamos de aquellos días pasados. El Señor está hablando de aquellos días, pero futuro para ellos, pasado para nosotros. Y lo recalco mucho porque cuando yo leía la Biblia con el lente que me enseñaron, el lente que con la enseñanza falsa pone lentes. Si uno ve, si uno tiene una enseñanza falsa, si uno cree algo que es falso, ve con esos lentes, interpreta con esos lentes. Y es por eso que es súper bueno que uno, ahora teniendo las normas básicas de la exégesis, de la correcta interpretación, entonces ya podemos entender que el Señor está hablándole a sus discípulos y para ellos es futuro, pero para nosotros que estamos después de casi 2000 años que ya han pasado, entonces para nosotros sabemos que esto es pasado. Y esta gran calamidad o esta gran tribulación iba a venir sobre ese pueblo, o sea, con el pueblo de Judá, Jerusalén, el reino del sur, por haber quebrantado el pacto. Ellos son los que iban a caer a filo de espada, ellos son los que iban a ser llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén era la que iba a ser hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y por lo que estuvimos viendo, estos tiempos de los gentiles fueron aproximadamente 3 años y medio, donde la ciudad de Jerusalén fue hollada por los gentiles. Y el versículo 25 sigue hablando de las señales, y estas señales, en el lenguaje bíblico, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, habla de juicio, habla de un lenguaje de decreación o de descreación, implicando entonces que la nación propiamente tal iba a venir sobre ella un juicio que iba prácticamente a terminar con la nación. Y es por eso que se habla con este lenguaje, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, porque el ejército romano, que sabemos por la historia, sabemos que arrasó con el templo, con la ciudad, y aparte que mientras estuvo sitiada, los que estaban dentro de la ciudad, los judíos que se quedaron ahí, que no arrancaron, que no hicieron caso a las palabras del Señor, porque los que le hicieron caso fueron los discípulos, que sabían que cuando Jerusalén fuera rodeada de ejércitos tenían que arrancar, tenían que huir de la ciudad y tenían que irse al campo, no refugiarse en las ciudades. Entonces cuando fue sitiada, como empezó a haber hambre, sed y cosas por el estilo, según los historiadores dicen que incluso llegaron las madres, por lo menos algunas, a comerse a sus propios bebitos. Y creo que lo que aconteció allí fue algo realmente grotesco. ¿Mm? Un canibalismo, la miseria, la gran tribulación que pasaron fue muy, muy, muy grave. ¿Mm? El versículo 26 habla de que las potencias de los cielos serán conmovidas. Algunos interpretan acá que es probable también que en el cielo las potencias de los poderes celestiales también son conmovidos y también son juzgados, y es probable, me parece a mí que es probable que sea así, porque todo se dio en ese tiempo. El Señor vino, ¿ya? Y hizo juicio incluso a los poderes celestiales. Ahora, también podría ser que las potencias de los cielos serán conmovidas, puede ser que sea un lenguaje que esté apuntando a juicio sobre la nación. ¿Ya? Cualquiera de las dos cosas creo yo que no sería tan problemático. Y el versículo 27, venimos de nuevo con respecto a lo que es la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjense, la venida del Hijo del Hombre, ¿cuándo se da? Cuando las potencias de los cielos son conmovidas, cuando todo es conmovido, cuando Jerusalén está siendo asolada por el ejército,
el ejército romano, y entonces dice el versículo 27 de Lucas 21, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y si recuerdan que estuvimos hablando acerca del lenguaje, cómo se ocupaba la nube. Cuando viene el Señor en una nube, viene para salvar a algunos y viene para condenar a otros. En salvación y en juicio, generalmente. No siempre el contexto lo enseña, pero aquí vemos de nuevo que se habla de que viene en una nube con poder y gran gloria. Y el Señor le advierte a sus discípulos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Se fijan? Dice vuestra, está hablando de ellos. Eso aconteció en el tiempo en que los discípulos vivían. Y en el texto aparece muchas veces el destinatario, a quien el Señor se está dirigiendo. No se está dirigiendo a nosotros, se está dirigiendo a la audiencia que lo vio a Él. Y después en el versículo 29 también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos, se fijan, vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, los discípulos, cuando veáis que suceden estas cosas, o sea, todas las cosas que él había dicho anteriormente, cuando ellos vean que esas cosas están sucediendo, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Mm? Está cerca el reino de Dios. Voy a ver algo aquí. Aquí. Esa palabrita cerca es esa que ahí está, que vimos también el martes, en guis. ¿Mm? Esa palabrita en guis, que la vimos que implicaba proximidad, cercanía. Saber que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios entonces viene el año 70, porque fue allí, según los historiadores, fue en ese tiempo donde sucedieron estas cosas. Y en el año 70 todavía habían algunos discípulos del Señor que estaban vivos, muchos de la generación que lo vio a Él estaban vivos. Y es por eso que el versículo 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo, no una parte, porque hay algunos que nos dicen que una parte de esto nomás se dio en el año 70 o en el primer siglo, y hay una parte que todavía está por darse. Aquí la Biblia no dice eso, dice que todo esto acontezca. ¿Mm? No va a pasar esta generación. Aquí algunos dicen que generación significa la raza judía, pero a la luz de cómo se usan las escrituras, y también los que saben el griego dicen que cuando se habla de raza, la palabra es distinta, se parecen pero es distinta. De todas maneras, como dice esta generación y como algunos de ellos iban a estar vivos, entonces uno ata cabos, armoniza y se da cuenta que se refiere a que lo que iba a acontecer iba a suceder en la generación que vio al Señor Jesucristo, porque algunos de sus discípulos todavía iban a estar vivos. Ahora, también algunos, yo he escuchado que algunos comentan que hay algunos discípulos que todavía están vivos. ¿Ya? Entonces algunos dicen que son como los Highlander, que no han visto muerte y todavía están por ahí en algún lugar. ¿Ya? Y especialmente se dice del apóstol Juan, aprovecho de decirlo, porque aquí en Juan, voy a pasar aquí a Juan, fíjense que en Juan 21, aquí, aquí, aquí el Señor en Juan 21 ya ha resucitado y es cuando conversa con Pedro. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque le seguía lo voy a leer en contexto para que, no, para que quede más claro. ¿Ya? Aquí, un poquito más.
el Señor está hablando con Pedro. Entonces le dice, voy a leer desde el versículo 17, ustedes lo pueden ver en el contexto después. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto digo que de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Se supone que es el apóstol Juan. Algunos dicen que podría haber sido Lázaro, ¿ya? Pero para el caso no importaría mucho para esto, para el tema de hoy. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, este discípulo que para muchos es el apóstol Juan, el mismo que escribe, entonces se dijo de él, de Juan, que no moriría. ¿Ya? Dice, este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero el mismo Juan aclara y dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Se fijan? Si quiero que él quede hasta que yo venga. Ahora, ¿por qué el Señor dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga? Si armonizamos con lo que ya hemos visto, entonces nos damos cuenta que si él dijo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino, entonces, claro, él dijo esto porque Juan, y sabemos por la historia también, que fue uno de los que quedó. Entonces, si quiero que él quede hasta que yo venga, este retorno no apuntaba a un retorno todavía futuro para nosotros, sino que como él dijo que iba a suceder todas estas cosas en la generación, todo se tenía que cumplir en esa generación. Entonces, al armonizar todo, aquí uno entiende ahora por qué algunos discípulos entendieron que no moriría, ¿ya? Porque como dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, y seguramente pensando en que si el reino venía, entonces este discípulo no iba a morir. Pero el apóstol dice, no dijo que no moriría, sino que él que quede hasta que yo venga. O sea que hay varias cosas que al armonizarlas uno se da cuenta que, punto uno, el retorno del Señor iba a ser en su generación. Y aquí nos da a entender que el mismo Señor sabe o da a entender que Juan podría ser uno de los que iba a estar vivo. Si quiero que él quede hasta que yo venga. Y sabemos que eh, todos los que van creyendo en el Señor mueren, van muriendo. Entonces aquí de nuevo estamos hablando de lo que vimos hace un tiempo atrás, que la resurrección, lo más probable es que siempre el Señor habló de una resurrección espiritual y no física. ¿Ya? Entonces todas esas cosas son las que uno puede estar viendo acá muy, muy por encima, pero que al armonizar todos estos pasajes vemos el tema de la inminencia de la venida del Hijo del Hombre en su generación. ¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta aquí por si alguno quiere comentar algo. Si alguien quiere comentar algo, adelante, hermanos, hermanas. ¿Ya?
Fue muy confuso, ¿no? No, al menos por mi parte. Yo sé que hay algunas cosas que ya vimos ya y que ahora al ver la inminencia se está repitiendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Andrew, adelante. Ya. Yo quería decir que viendo algunos diccionarios de léxico del Nuevo Testamento griego, perdón, eh, acá tengo, por ejemplo, en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y esa palabra cercanos es la misma que estamos viendo acá, que puede ser cercano en tiempo, lugar o relación, ¿ya? ¿Mm? Entonces dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto mismo en Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y aquí también habla de cercanía, de relación, ya, de la relación que tienen con la palabra que está en su boca y en su corazón. Después en el Salmo 33:19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es la misma palabra también que está en el griego. Y después en Joel dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Lo mismo, en Sofonía 1:7 dice, cae en la presencia de Jehová el Señor porque el día de Jehová está cercano, de nuevo, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y por último, la última referencia que quería mencionar es la de Romanos 10:2 porque también nos habla y dice que, perdón, Romanos 10:2 no es la de Hechos 9:8, Mm. Mm. perdón, Filipenses 4:5, ahí sí. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está Está cerca. cerca, sí. Ya, entonces ese el Señor está cerca es lo mismo que en el Antiguo Testamento se refería y no ha cambiado, a eso quiero llegar. El significado de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento, por eso mencioné el del Antiguo Testamento, como en el Nuevo, no cambia su significado. Entonces, claro, usted cuando preguntó qué entendíamos por inminencia, por cercanía, claro, ninguno de nosotros puede decir, oye, yo estoy cerca de Dios, eh, pero ponernos 2000 años de diferencia con él, por ejemplo, como se hace en cuanto a tiempo. Porque en cuanto a lugar, cuando leemos palabras, por ejemplo, cuando dice cercano está en tu palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, siempre sabemos que está cerca, o sea, es algo que está muy cerca mío, por algo el Señor dice, porque muy cerca de ti está la palabra y dice en tu boca, o sea, que está ahí Sí. mismo, en tu corazón, etcétera. Entonces, en temas de lugar no tenemos problema para entender el cerca o la inminencia. En cuanto a relación, cuando dice cercano está Jehová a todos los que le invocan, en el Salmo 144:18, entendemos que esa cercanía no está lejano, sino que al contrario, o sea, está muy cerca de mí, está casi al lado, porque Él escucha a todos los que le invocan. Pero cuando nos vamos al tema de tiempo, pareciera ser que ahí puede significar 2000, 3000, 4000 años, como que cambiamos el significado de cercano. Entonces, ahí es donde me llama la atención porque nos pasa lo mismo que con otro tipo de entendimiento que tenemos de la escritura. Pareciera ser que las palabras las adecuamos, como usted ya ha dicho también en otras cosas, que las vamos adecuando y las vamos sacando de contexto. Entonces, este tema de la cercanía, de la inminencia, me llama la atención eso, que en cuanto a lugar o relación, entendemos perfectamente lo que es cercano, pero cuando es tiempo, ahí es donde lo tiramos 2000, 3000 años. Cuando dice el Señor está cerca, está cerca, claro, puede venir en 2000, en 3000, en 4000, en 5000 años. Pero si uno entendiera lo que realmente le dice Pablo a los filipenses de que el Señor está cerca, o sea, hoy está aquí a la puerta, está, como dice Apocalipsis, está a la puerta y llama, o sea, está aquí mismo, está inminente, está Sí. sintiendo la presencia al lado de él. Entonces, claro, eso me llamó la atención porque mientras usted hablaba, me puse a ver buscar dónde salía esa palabra en el antiguo y en el nuevo, y todo significa lo mismo, o sea, no cambia el significado de cercano. Entonces, eso quería mencionar. No sé si servirá, pero a mí al menos eso me Sí, llama obviamente que la sirve. atención.
Sirve, hermano mío, esa es la idea. Ya esa es la idea, que cada uno después confirme las escrituras, haga su investigación. Vamos a ver muchísimos textos. Ahora empezamos con textos con respecto a la inminencia y vamos a ver muchísimos. Y vamos a ver que no solo un escritor, sino que todos los escritores usan textos, palabras que apuntan a la inminencia. Y ese es otro punto más para ver si armoniza o no con el texto en su contexto, la relevancia de la audiencia y lo que es la analogía de la fe. ¿Ya? Todo eso tenemos que conjugarlo, armonizarlo. Si armoniza perfecto, entonces estamos prácticamente interpretando correctamente. Si no, algo estamos haciendo mal. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo al menos quedé clarito, 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 clarito. Ya, ok. Que también tiene relación con lo que ya hemos venido viendo. Sí, sí, De hecho, esto de la inminencia confirma lo que ya habíamos visto de que era solo para ellos. correcto. Y es bueno el hecho de que cuando otra vez escuchemos que la venida del Señor es inminente, a mí lo que me enseñaban era que el arrebatamiento es inminente porque no hay señales. Y que la segunda venida, como hay señales, entonces ya uno ya sabe cuánto tiempo, una vez que sale, es arrebatada a la iglesia, de ahí quedan 7 años. Entonces ya no era tan inminente porque uno ya sabe ya. Pero la inminencia me enseñaban a mí que podía suceder en cualquier momento. Pero inminencia propiamente tal implica que va a suceder ahora ya, en breve, en poco tiempo, poquísimo tiempo. ¿Sí? Y por eso que cuando se habla de que iba a pasar en esa generación, para esa generación era inminente, pero para nosotros ya no. Y por eso los versículos que hemos vuelto a repasar, y vamos a seguir repasando ahora otros textos, si el Señor permite, el martes que viene. ¿Ya? Ok. Preguntas, Gladys, Janedet, Sonia, Esteban, Gabriela, Nina. Si no, dejo de grabar.